Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech You. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Es el último webinar de este año. Me entra un poquito como que la nostalgia. Así es que voy a agradecer rapidísimo a los que hacen posible esta serie de webinars, obviamente empezando por BBVA Open Innovation, por todos los que integramos FinTech You, por todos nuestros aliados, nuestros patrocinadores y sobre todo por los rockstars, por las personalidades que nos acompañan en cada uno de estos webinars. El día de hoy me siento muy contento porque está conmigo Marisol Sánchez. Ella es presidente de la Asociación InsurTech México y fundadora de Club. Mi estimada Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alberto, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. El gusto es nuestro, mi estimada Marisol. Y también está con nosotros nada más y nada menos que Diego Muradas. Él es socio y CEO de Sendala. Mi estimado Diego, ¿cómo estás? Bienvenido también. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y la verdad es que hay muchos temas y muchas cosas que nos encantaría que nos platicaran, pero si están de acuerdo, tal vez empecemos, como decimos, por el principio. Y también, como decimos en alguna ocasión, las damas primero. Mi estimada Marisol, ¿cómo surge la idea de crear Club? Todo comenzó una mañana soleada, fue una tarde lluviosa, tú ya trabajabas en este sector, si nos puedes platicar un poquito, te lo vamos a agradecer. Claro, pues es una historia un poco larga, la voy a intentar resumir, pero básicamente hace aproximadamente 6 años yo era consultora para las principales aseguradoras del país y en alguno de los proyectos en los que trabajé me tocó dar consultoría en New York Life, ¿no? En Seguros Monterrey, y de ahí conocí a mi socio, que es Omar, y empezamos platicando un poco, pues básicamente de lo que nos apasionaba de la tecnología en seguros, que no estaba pasando en ese momento en México, pero ya estaba empezando a pasar en otros países, ¿no? Ya empezaban a sonar los famosos unicornios, bueno, lo que soy hoy en día unicornios, pero que para esa época todavía estaban empezando a surgir. Entonces, platicando bastante acerca de este tema, pues nos dimos cuenta de esa afinidad que teníamos juntos y de ahí empezamos a desarrollar pues varias ideas para mejorar los productos que ya existían en seguros y entre esos pues vimos en nuestro caso una oportunidad para el seguro de automóviles, ¿no? Que ya les platicaré un poquito más de qué va acerca Club, pero básicamente pues empezamos explorando todas las ideas que ya existían hasta ese momento y en México pues todavía no había ninguna solución tecnológica o innovadora para los seguros de autos. Qué interesante, mi estimada Marisol. Y en tu caso, Diego, ¿cómo fue? ¿Fue esas veces como que te levantas en la mañana y una idea ilumina tu cabeza o fue algo, un proceso un poquito diferente? Sí, no, fue un proceso. No fue de un día para otro. A ver, creo que lo que motivó el empezar a explorar la posibilidad de empezar una startup en el mundo InsurTech en ese momento fue una mala experiencia. A mí me tocó, pues, la cirugía de uno de mis hijos cuando era muy chiquito, una operación de anginas. Y me tocó esta parte de la experiencia de, pues, todo fue una cirugía programada, metimos todos los papeles, pues como la gente nos lo había pedido, y 2 meses después de la cirugía, pues me hacen la transferencia de la mitad del dinero que yo estaba esperando del reembolso. Pues, le hablo a la gente y le digo, oye, pues ya me depositaron la mitad, no me digas que se van a tardar otros 2 meses en la otra mitad. Entonces la gente empieza a revisar y me deja ahí 5 minutos esperando y me dice, oye, no, ya revisé, esto es lo que te va a tocar, ¿no? Y yo, oye, ¿cómo que? O sea, pero si ya está el deducible, el coaseguro, pues es lo que me habías dicho que yo tenía que absorber. Y me dice, no, es que lo que pasa es que esa cirugía pues tiene un límite en los doctores. Y le dije, oye, ¿dónde veo eso? Me dice, no, pues en la página de internet de la aseguradora. Y le digo, oye, pues estoy en mi computadora, dime. 5 o 6 clics después, pues ya llego a donde estaba esa información en el que ponías la cirugía y te daba el límite de los doctores, los ayudantes, el anestesiólogo. Y pues me tocó esta parte como de hacerme consciente de decir, oye,
qué complicado, o sea, la cirugía de mi hijo fue programada, pero qué complicado para una persona tener que tomar una decisión en uno de los momentos quizás más complicados cuando si estás viviendo una emergencia médica, para elegir el tratamiento, la cirugía, el doctor, el hospital, y que no tengas la información a la mano, ¿no? O sea, qué complicado tomar una decisión en esos momentos y qué complicado es que más del 90% de los mexicanos no tienen un seguro de salud. Todavía peor, ¿no? O sea, Sí, hay sí. más del 90% de las personas dependen de un sistema público que sabemos que está completamente roto, incluso antes de la pandemia estaba sobrepasado, y que además muchas de las personas que trabajan en el sector informal pues ni siquiera tienen acceso a los hospitales públicos, ¿no? Entonces de ahí surge esta necesidad de decir, oye, ¿cómo podemos usar la tecnología para acercar herramientas financieras para que las personas tengan acceso a servicios de salud? Y de ahí, pues obviamente, pues, surge de este momento, de esta mala experiencia, pero de ahí a llegar a lo que es hoy Sendala, la verdad es que fue un proceso de mucha investigación, es un sector muy complejo y sí nos tomó algunos meses entender muy bien el sector y encontrar una solución que nos convenciera y que nos hiciera sentido a mí y al equipo fundador de Sendala. Ok, mi estimado Diego, pues qué interesante historia. Y ya que estoy platicando contigo directamente y ya que mencionaste Sendala, ¿nos podrías explicar en qué consiste? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué problema están solucionando? Sí, claro. A ver, en Sendala lo que vimos fue pues este sector de la población que no tiene un seguro de gastos médicos mayores por varias razones, ¿no? O sea, una razón es los canales principales de las aseguradoras, que son los brokers, los agentes y los bancos, tienen un alcance muy limitado. Nosotros vimos en la tecnología un alcance, o sea, un canal que nos da un alcance muy grande. Prácticamente todas las personas en México hoy en día entre 18 y 50 años tienen un celular, o la mayoría, y lo vimos como un buen canal para poder llegar a estas personas. Y la segunda es que los precios normalmente de un seguro de gastos médicos mayores es bastante alto. Y a través de la tecnología, a través de un buen diseño de producto, podríamos hacer un producto muy accesible. Después de estar, pues tocando puertas con aseguradoras para diseñar esta cobertura que fuera muy accesible, pues nos terminamos aliando con Swiss Re, que es una de las dos aseguradoras más importantes del mundo, y con ellos y con la experiencia que ellos han tenido en Asia, ofreciendo este tipo de coberturas que son muy específicas. No estamos cubriendo todo lo que cubre un seguro de gastos médicos mayores porque eso lo hace muy, muy caro. Pues sí dijimos, oye, vamos a enfocarnos en las coberturas más comunes, ¿no? O sea, ¿qué es lo más común? Que tengas un accidente y que te rompes un hueso. ¿Qué es lo más común? Que igual tienes un accidente y te tienes que hospitalizar. ¿Cuáles son las cirugías más comunes en México? ¿No? Pues estas son las cirugías más comunes. Hagamos 2 paquetes. Oye, ¿cuáles son las enfermedades graves más comunes? Pues el cáncer, el infarto, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular. Hagamos una cobertura con esas enfermedades graves. Y a través de esta alianza con Swiss Re, pues codiseñamos estas coberturas que rompen con un poco con la tradición de los seguros de tener deducibles y coaseguros. Y lo que dijimos fue, pues hagámoslo como una indemnización, ¿no? O sea, tú desde el principio vas a saber cuánto dinero vas a recibir y que para mí, en mi experiencia, eso es clave, ¿no? O sea, no puedes tomar una decisión correcta si no tienes la información. Y entonces, a partir de eso, codiseñamos estas coberturas para que la gente pudiera cubrirse al menos de las cosas más comunes con algo muy accesible, y lo hicimos tan accesible que la cobertura más básica la damos gratuita. Es un modelo freemium que ha sido muy exitoso en otras industrias, lo tiene Spotify, lo ha tenido Dropbox y muchas otras más. Y el producto gratis lo que te permite es como abrir esa puerta o esa posibilidad de que la gente se anime a probar y a partir de la confianza que se puede construir, pues convencerlos a los que tienen la capacidad de pago de convertirlos a un plan de paga que tiene pues mayores sumas aseguradas, más coberturas, ¿no? Eso es básicamente lo que hicimos en Sendala. Excelente, Diego. Pues suena extraordinario. Te dan ganas de contratar tus servicios, ¿no? Ahorita Sí. vamos a regresar contigo para que nos sigas platicando con mucho más detalle.
Voy ahora a preguntarle a mi estimada Marisol. Marisol, pues básicamente la misma pregunta. ¿Qué problema soluciona Club o qué valor agregado dan ustedes? Pues básicamente, en resumidas cuentas, nosotros queremos llegar a todos los vehículos que hoy en día no cuentan con un seguro para protegerse, ¿no? Ya sea para daños a terceros y el mismo vehículo. Y también agregamos una cobertura de accidentes personales para que en cualquier momento puedas respaldarte con nosotros, ¿no? Es decir, nosotros ofrecemos un seguro, le llamamos de movilidad, en el cual puedes asegurar cualquier vehículo, es decir, puedes asegurar coches, motocicletas, monopatines, cualquier tipo de vehículo con ruedas, animales no, es importante Ok. aclararlo porque luego sí nos han preguntado. Cualquier tipo de vehículo y además incluir una cobertura a tu persona, ¿no? Porque los riesgos los corres. Hoy en día, pues las personas ya cambiamos, no solamente nos movemos en un coche o a veces tomamos nuestra bicicleta, sino también en algunas ocasiones pues tomamos el transporte público porque es más rápido, en otras ocasiones pues las plataformas de conductores, etcétera, ¿no? Entonces, esta cobertura que nosotros ofrecemos no solo cubre a tu vehículo o a tus vehículos, sino también a tu persona. Es decir, si tienes un accidente en cualquier momento, puedes contar con nuestro apoyo para la cobertura en los gastos o lesiones que puedas tener, ¿no? Y adicional a esto, y algo que surgió mientras diseñábamos el producto, que fue totalmente pensado en los problemas de los mexicanos, está el punto del robo del teléfono, ¿no? Entonces, también incluye una cobertura de robo de celular, esta es opcional, pero básicamente tú decides si quieres asegurar a tus vehículos, a tu persona y además a tu celular mientras te estás moviendo, ¿no? Entonces, es una cobertura un poquito más completa, que por eso le llamamos de movilidad, que básicamente pues es lo que estamos ofreciendo y queremos llegar a todos aquellos que no cuentan con una cobertura hoy en día, ¿no? También suena impresionante, mi estimada Marisol. Dan ganas de contratar ese seguro, ese servicio en este momento. Y otra, Dime, perdón, adelante. complementando un poco nada más el producto, pues también tenemos una flexibilidad o una característica interesante que le gusta a muchos y surgió justamente derivado de la pandemia, que puedes escoger el esquema de uso que le das a tu vehículo. Es decir, si lo utilizas mucho, puedes escoger un paquete para varios kilómetros. Si lo utilizas poco, tenemos un paquete básico. Y si eres pues normal, un uso normal a tu vehículo, también tenemos un esquema medio. Y pues de esto depende igual lo que pagas, ¿no? Lo que pasó con la pandemia es que todos estaban molestos porque no tenían ningún descuento en sus seguros y a veces pues ni siquiera estaban utilizando el vehículo. Y hoy en día pues con el home office, que ya es lo de hoy, pues mucho menos, ¿no? O sea, hay personas que solo utilizan su vehículo ahora los fines de semana, entonces no les parecía justo y varias personas no estaban renovando su seguro y pues nosotros ofrecemos una muy buena opción para este tipo de conductores con diferentes tipos de hábitos, ¿no? Oye, ese es un valor agregado, una característica muy importante que tiene tu servicio. Aprovechando que eres presidenta de la Asociación InsurTech México, en tu opinión, ¿qué servicios, no sé si llamarle así, qué sectores puede cubrir una InsurTech? Me refiero a mi pregunta, si lo comparamos con una aseguradora tradicional, ¿una InsurTech podría hacer lo mismo, pero todavía más económico, más fácil, de manera más rápida, más eficiente? ¿O hay tal vez algunas funciones que por la naturaleza de las InsurTech todavía no pueden estar ahí? Pues es una pregunta muy interesante y ahorita te voy a decir por qué y es justamente uno de los esquemas en los que trabajamos en Club o los que tenemos en Club. Para empezar, y algo que tienen que tener muy claro pues toda la audiencia, es que hay diferentes tipos de InsurTech, ¿no? Hay muchísimos tipos. Se pueden dividir en tres grandes bloques, por mencionar, pues por hacer una división, ¿no? Por un lado están los distribuidores, que más del 60% de las InsurTech son distribuidoras y estas son las que se dedican a, pues básicamente ofrecer una solución en la parte de ventas, distribución, canales y principalmente digitales, ¿no? Entonces están, por ejemplo, todos
los comparadores de seguros, están las plataformas que venden también a través de aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? Entonces aquí están los distribuidores y son las insurtechs más conocidas, que seguramente ustedes conocen varios, pues en la asociación igual tenemos a varios miembros. Y te repito, ellos representan más del 60% de las insurtechs. En segundo lugar, están las insurtechs habilitadoras, y estas insurtechs, pues generalmente lo que hacen es ofrecer una solución en alguna parte de la cadena de valor del seguro, pero no en la de ventas, y generalmente el asegurado ni siquiera se entera de que existe la insurtech, ¿no? Normalmente es un esquema en el que ellos tienen un modelo de negocio B2B, en el que B2B, o sea, business to business, es decir, que su cliente es la aseguradora. Entonces, ofrecen, por ejemplo, tecnología para la atención de siniestros, tecnología para la administración de pólizas, tecnología tal vez para la validación de cierta documentación, etcétera, ¿no? Bastante diferentes tipos de tecnología a lo largo de la cadena de valor del seguro, pero pues no tocan directamente la parte de las ventas con el asegurado. Entonces, estos son los habilitadores y ellos están aproximadamente en el 35% de las insurtechs van con este esquema. Y ahora, el restante, que son menos del 4%, son las insurtechs que se llaman full stack. Las insurtech full stack hacen referencia a una insurtech que opera todo, ¿no? Opera desde la venta, la administración de las pólizas, el seguimiento de los asegurados, la atención a los siniestros, el pricing, la suscripción, todo. Estas insurtechs, hoy en día solo hay 3 en México. Una es Sofía, que está en la parte de salud. Otra es Krabi, que está en la parte de vehículos también. Y la tercera somos nosotros, somos Club. A diferencia de Sofía y de Krabi, que ellos ya tienen una autorización para operar como aseguradora tradicional, Club no tiene esa autorización. Nosotros no operamos bajo el esquema de una aseguradora tradicional, y estoy segura que esto les causará muchísimas dudas a todo el público. Nosotros operamos bajo un esquema que se llama mutualidad, el cual está reconocido por la regulación y permite operar bajo ciertos criterios limitados el esquema de seguros. Entonces, nosotros estamos operando todavía bajo este esquema. No quiere decir que nos vayamos a mantener así, pero estamos teniendo pues varios ajustes en nuestros productos y en nuestros servicios todavía bajo este esquema. Entonces, pues sí puede operar una insurtech toda la cadena de valor de un seguro, pero pues es importante entender que hay diferentes tipos de insurtechs, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimada Marisol. Diego, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los mayores obstáculos para emprender en esta industria, para crear una insurtech? ¿Cuáles han sido los que te has enfrentado tal vez en lo personal, en lo particular? Pues yo creo que hay varios, ¿no? O sea, uno es una industria muy regulada y eso, pues ya de entrada pone una barrera importante, ¿no? Y como decía Marisol, hay varias formas de entrarle. Una es, pues sí, buscando las licencias, otra es buscando la colaboración con empresas que ya están en el sector para poder estar operando como insurtech, sí, en alianza con alguna aseguradora que ya tenga la licencia y el expertise para operar una entidad tan regulada. Eso por un lado, ¿no? Luego tenemos el otro lado, que es el seguro tiene una complejidad enorme porque la gente está comprando algo que no le da un beneficio inmediato. Estás comprando la opción de que en el futuro, si te ocurre algo que no es positivo, ¿no? O sea, porque puede ser desde una enfermedad, puede ser chocaste tu coche, o puede ser, como decía Marisol, te rompiste o te robaron tu celular. Entonces, es un escenario que no es positivo, que te puede implicar un impacto económico importante. Entonces, estás comprando la posibilidad de que en caso de que ocurra alguno de esos eventos, tú tengas un beneficio financiero que te ayude a enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, tienes esta parte de cómo puedes ofrecerle a las personas o cómo puedes convencerlos de que tener un seguro puede ser importante. Y luego también tienes la parte de la industria, que es una industria que se rige mucho por usos y costumbres. Entonces, pues tienes que
la verdad es que si analizas los productos que tienen las aseguradoras, son muy parecidos, ¿no? O sea, tienen pequeñas diferencias que hacen que compararlos sea complicado, pero en realidad son productos muy parecidos que han operado bajo ese esquema, en la forma en la que los operan, en la forma en la que los diseñan durante muchísimos años y que creen que esa es la mejor forma de operar y de tener los productos. Y de repente llegas a decir, oye, yo no quiero vender un seguro de gastos médicos mayores, yo no puedo ofrecerle y explicarle a una persona en línea de una forma muy clara y transparente cómo funciona el deducible, cómo funciona el coaseguro, todas las letras chiquitas que puedan llegar a tener los productos. Y entonces, ¿cómo podemos ir rompiendo eso? Yo creo que ha sido otra de las grandes barreras a las que nos hemos enfrentado en Sendala a la hora de ir construyendo, de ir que como tú decías, ha tardado mucho, ¿no? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con los bancos, o sea, yo creo que yo desde el 2013 que empecé a emprender, BBVA ya empezaba a tener un equipo enorme de service designers, de desarrolladores, y cuando volteas a ver a las aseguradoras apenas empezaron hace poco, y creo que muchas empezaron incluso a través de todo este movimiento que generó la pandemia, en el que pues empezamos a tener un movimiento en línea mucho más fuerte y mucho más marcado que antes de la pandemia. Entonces, yo creo que hay muchas barreras y eso, digo, desde el punto de vista personal, pues también ha sido una de las cosas que nos ha motivado en Sendala, como a decir, oye, es una industria que se ha tardado mucho en mover, ¿cómo podemos utilizar toda la experiencia que tenemos para poder impulsar este movimiento? Muy cierto, mi estimado Diego. Marisol, ¿cómo consideras que está avanzando en nuestro país, en México, la industria InsurTech, tal vez comparada con otros países en Latinoamérica? No sé si vamos avanzados, vamos un poquito más atrás, vamos más o menos desarrollándonos al mismo tiempo estos nuevos modelos de negocio. Sí, pues comparado con Latinoamérica, claramente estamos atrás de, por ejemplo, Brasil. Sin embargo, y para que nos demos una idea, en Latinoamérica existen más de 350 insurtechs, el 25%, tan solo por debajo de Brasil, está en México y pues estamos registrando un crecimiento aproximado del 25% anual. Ahorita, pues, sí nos falta mucho camino que recorrer. Algo interesante, InsurTech ha levantado más inversión. Ha sido Chile, no fue ni Brasil ni México, contrario a lo que se esperaba. Pero pues todavía nos falta mucho camino que recorrer, ¿no? Y como bien decía, como bien decía Diego, tenemos todavía pues algunos factores que limitan pues el crecimiento, ¿no? Tanto de las InsurTech, no solamente de las InsurTech, sino también pues del sector en general. Para bien o para mal, la pandemia impulsó la unión y la colaboración de todos los involucrados en el sector. Acompañado de esto, pues la Asociación InsurTech no tenía mucho tiempo y con la pandemia pues empezaron a cerrar muy buenos acuerdos con diferentes aseguradoras, con el mismo regulador, con otras cámaras que ya existían como lo es la AMIS o la MASFAC. Empezamos a tener pues un mayor empuje entre todos, ¿no? Ahora, ¿qué falta? Pues, y para darles aquí algunas cifras interesantes, igual de un estudio que se hizo en colaboración con la Asociación InsurTech y Endeavor, los 3 puntos por los cuales comentan las InsurTechs que obstaculizan el crecimiento, los 3 puntos básicos son, primero, el acceso a financiamiento, que esta es una pregunta pues un poco, pues no sé, depende, a todo el que le preguntes quién necesita dinero, todos levantan la mano, ¿no? Pero bueno, entre las respuestas estuvo el acceso a financiamiento. Tenemos, pues el año pasado, en 2020, hubo un financiamiento de más de 23 millones de dólares. Este año ya lo superamos, ya estamos arriba de los 25 y se estima cerrar todavía en este mes que falta con unos 27. Sin embargo, el acceso a financiamiento es muy difícil por el tema pues todavía de desconocimiento del sector, en este caso pues de los fondos
es decir, de los VCs, y también porque lo comparan mucho con las fintech, ¿no? No es lo mismo una insurtech, que como dice Diego nuevamente, estás vendiendo algo que tal vez no vas a ver, con suerte, no lo vas a ver en todo el año de tu vigencia, a diferencia de que te están regalando créditos bancarios, ¿no? Entonces, un obstáculo para las insurtechs ha sido el financiamiento o el fondeo. Otro punto es la poca colaboración que hay con las aseguradoras. Como les decía al inicio, más del 90% de las insurtechs en su modelo de negocio colaboran con aseguradoras porque son habilitadoras o son distribuidoras. Entonces, se necesita tener esta colaboración. Si no hay una apertura de las aseguradoras, pues básicamente tampoco hay un crecimiento de las insurtechs que están en estos modelos, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Y por último está el tema de la regulación. En la parte de la regulación, desde nuestra trinchera, en la Asociación InsurTech, pues trabajamos de la mano con el regulador, trabajamos de la mano igual con otras cámaras que se enfocan en esta sección, pero pues todavía hay un largo camino por recorrer. Claramente, pues la tecnología y los cambios en el mercado y lo que está pasando en México y en el mundo avanza mucho más rápido que lo que podría avanzar cualquier regulación, ¿no? Considerando además que en México tenemos una regulación en seguros como de primer mundo, cuando no vendemos pero ni el 4% del PIB, ¿no? Ok, ok. Hoy todas esas variables, todos esos datos son bien, bien interesantes, mi estimada Marisol. Ahorita regresaremos para profundizar un poquito más. Me gustaría preguntarle a Diego, ¿cuál es el camino, cuál es la posibilidad de dar acceso a la mayoría de los mexicanos para que podamos disfrutar de un seguro? Como ustedes bien mencionan, estamos comprando algo por si sucede un evento que nunca nadie quiere que suceda, pero al final del camino es parte de la salud financiera, ¿no? Una de las principales características para decir que una persona tiene una salud financiera buena o aceptable es poder hacer frente a imprevistos, y los seguros nos dan un valor agregado y una tranquilidad bien, bien importante. En tu caso, Diego, ¿qué tendríamos que hacer para que los mexicanos estuviéramos incluidos financieramente en el tema de seguros, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. Es una pregunta bastante interesante, compleja de responder, porque yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que el sector tiene que evolucionar, y creo que lo está haciendo, quizás no tan rápido como nos gustaría, pero se empieza a ver una evolución importante a la hora de cómo diseñas los productos, ¿no? Las coberturas que se están ofreciendo. Si vemos cómo se hacía hace 50 años, hace 30, hace 40, hace 5 años, la realidad es que ves unos productos que están diseñados para que la aseguradora pueda estar cubierta en caso de que haya alguna duda de fraude. Hoy en día la realidad es que vemos que ese tipo de diseños no funcionan. El diseño tiene que ir en función de qué es lo que necesita la gente, cuáles son las necesidades reales, cuáles son las actividades que las personas quieren hacer con esos servicios. Y cuando empezamos a ver una evolución de los productos, creo que ese es el primer paso, porque entonces sí empezamos a tener coberturas que le hablan a las personas, que le empiezan a hacer sentido a las personas, que eso es una de las cosas importantes que quisimos hacer en Sendala desde el principio, y por eso nos costó mucho hacer las alianzas que hoy tenemos con Swiss Re y con Prevem, que es igual una aseguradora especializada en seguros de salud. Y nos costó trabajo porque es romper con estos usos y costumbres que hay en el sector de cómo son los diseños de las coberturas. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, está esta parte como de empezar a ser conscientes a las personas de que a través de la tecnología realmente podemos tener procesos que sean muy eficientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos como en la realidad de las aseguradoras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una desconfianza completa desde los usuarios, desde los clientes del sector, porque pues obviamente estás generando
cuando tú generas un proceso de reclamación, que es el momento de la verdad en el que las aseguradoras deberían de brillar para hacerlo rápido, eficiente, la verdad es que ves un proceso que no es óptimo, es un proceso muy largo, muy pesado en cómo se documentan los procesos de reclamación, el tiempo que se pueden tardar. Entonces, claro, y de repente te encuentras como lo que me pasó a mí, muchas letras chiquitas que te evitan, incluso aunque muchas veces, aunque te terminan pagando, la verdad es que el proceso fue tan tortuoso que terminas generando una mala imagen. Y entonces, ¿cómo podemos como industria ir generando procesos mucho más eficientes que construyan esta confianza para que las personas le vean el valor y sepan que si tienen un problema y el problema, y está muy claro qué es lo que se está cubriendo, si tienen ese problema o ocurre ese evento, la aseguradora o la InsurTech va a estar ahí para responder casi de manera inmediata. Y la tercera es ir también generando esta conciencia con las personas de decir, oye, digo, yo creo que es algo que nos ayudó mucho la pandemia en el sector, como yo creo que prácticamente todos tuvimos una persona muy cercana con un COVID grave, muertes cercanas, ¿no? Y te das cuenta de los costos que eso tiene. Nosotros desde en Sendala, y por eso también traemos este nombre, siempre hemos visto los seguros como esto que te permite tener un balance en tu vida. Al final estamos balanceando, estamos generando un balance entre nuestro trabajo, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras vacaciones. Y lo que vemos es, oye, un imprevisto te llega, que puede ser el chocaste tu coche, puede ser una enfermedad, y de repente una cosa así que ocurre en un instante te puede tronar, o sea, te puede romper todo ese balance que tienes. Y al final el seguro está ahí como para decir, no te vamos a evitar la mala experiencia, pero sí te podemos ayudar para que esa mala experiencia no te genere un caos financiero, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos ir generando esta conciencia en las personas para que haya una cultura de prevención que esté mucho más arraigada? Y pues obviamente es un gran reto porque pues tú piensas que nosotros en Sendala estamos yendo hacia más del 90% de la población que no tiene un seguro de salud, que nunca han tenido un seguro de salud, que sus familiares pues muy probablemente tampoco tengan un seguro de salud. Entonces, es abrir brecha en un sector que, como te decía, no tiene el reto de generar un valor cuando el beneficio va a estar en el futuro si es que ocurre alguno de estos eventos. Tienes toda la razón, Diego. Creo que son muchas variables o muchos factores y hay mucho por hacer, pero yo estoy convencido que estamos en el lugar correcto, en el momento indicado y con empresarios como ustedes, yo me siento muy tranquilo y muy optimista de que lo vamos a lograr. Marisol, por ahí el tiempo se nos acorta un poco. Nos gustaría tomarles unos minutos para preguntas y respuestas, pero antes de entrar a ellas, sí me gustaría hacerte este cuestionamiento. ¿Cómo es la regulación o las leyes en México en el sector asegurador? ¿Permiten el desarrollo de las InsurTech o las InsurTech están un poquito limitadas por lo que te permiten las leyes, el marco regulatorio actual? Vaya, pues es una muy buena pregunta y de nuevo me recalco que depende el tipo de InsurTech que tengas, ¿no? Hay algunas que podría decirse ya están reguladas, generalmente los que son proveedores de tecnología de cualquier tipo, que básicamente serían los habilitadores, tienen una sección específica en la regulación que es la que les aplica, que es la de proveedores, ¿no? Entonces tienen que cumplir con esta. Sin embargo, los problemas empiezan con los que son distribuidores, es decir, los que tienen que vender. ¿Por qué? Porque empieza el dilema de si tiene que ser un agente persona física, un agente persona moral, tienen que cumplir pues con la parte del tratamiento de datos de los asegurados, la parte igual de prevención del lavado de dinero, etc. Entonces, de que hay regulación y que todos la tenemos que cumplir, pues ya hay, ¿no? Existe la regulación, bastante de esta aplica para las InsurTechs. No hay ninguna InsurTech, y eso sí estoy segura, que no tenga que conocer
al menos las secciones de la CUS o de la LIS que le aplican y también de la ley del contrato de seguros, ¿no? Entonces, y adicional pues a las internacionales de datos, pues de datos personales, ¿no? Pero a partir de eso existe igual un vacío en la regulación o una oportunidad en la regulación específicamente para la parte de nuevos modelos de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Pues hoy en día existe en la regulación una sección que se llama modelos novedosos, que es lo que se conoce en otros países como sandbox, en la cual se pueden lanzar productos con ciertas limitaciones en mercado, limitaciones geográficas, limitaciones obviamente del riesgo que pueden asumir para hacer las pruebas, ¿no? Sin embargo, esta parte todavía le falta mucho camino que recorrer a la regulación porque queda claro cómo aplicar. Es un proceso muy largo, todo el capítulo básicamente habla de cómo aplicar para obtener este permiso regulatorio o esta facilidad regulatoria, pero no dice qué facilidad te van a brindar, ¿no? Entonces es como estás aplicando a quién sabe qué, para quién sabe cuándo y hoy en día al menos no conozco, sé que lo han explorado 2 insurtechs, pero ninguna se ha animado a aplicar por ese esquema, porque la regulación pues deja mucho que desear, ¿no? Adicionalmente, y otro punto de la regulación que también estamos trabajando en la asociación, es el tema de compartir datos, que es mediante APIs o conexiones entre las mismas aseguradoras, agentes y todos los canales de ventas para que tengamos acceso y sea pues un ecosistema mucho más saludable. Obviamente hay un camino larguísimo que recorrer en este punto. Es como hablar de la parte de salud en México, que no existe una base de datos universal hoy en día. Algo así se quiere hacer para los seguros. De este tema y por ley, de acuerdo a la ley FinTech, el regulador, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ya debió de haber lanzado las bases en las condiciones generales, en la CUS de los seguros, pero no los ha lanzado y justamente es porque es un tema muy complicado, ¿no? Que ni el mismo regulador ha logrado lanzar una primera versión de esta parte, aunque ya está trazado en las fechas que debería, ¿no? Ya lleva más de un año de retraso. Ok. Pues tienes razón, Marisol, es mucho por hacer, pero yo creo que estamos empezando con el pie derecho. Si me permiten, creo que todavía nos alcanza el tiempo para responder algunas preguntas de nuestro público. Paola López, le mandamos un saludo, nos pregunta, ¿creen que las aseguradoras tradicionales desaparezcan en algún momento? ¿Alguno de los dos le gustaría tomar o inclusive los dos por turno tomar esta pregunta? Sí, yo creo que no van a desaparecer. Yo no los veo desapareciendo y no, a lo mejor, digo, todo el tiempo ha habido, aseguradoras que van cerrando, pues porque empiezan a tener problemas. Quizás va a haber una etapa en la que algunas aseguradoras cierren, pero yo creo que van a seguir existiendo, ¿no? La verdad es que son empresas que tienen un conocimiento del sector, que es un sector en el que esa experiencia es muy importante y yo no veo ese escenario en el que ni las aseguradoras ni los brokers terminen desapareciendo. Creo que más bien las insurtechs llegamos a sumar, llegamos a abrir más mercado y a traer la tecnología como bandera para que el sector se modernice. Ok, muchísimas gracias, Diego. Otra de las preguntas que nos hacen, les agradecemos a todos. Creo que es un tema ya como de contratar, porque despertamos el deseo en nuestro público. ¿Existen opciones para pagar esquemas adicionales a hacer un depósito bancario? Por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. ¿Quién le gustaría responder este tema? ¿Cómo contratar un seguro? ¿No? Pues en mi caso, en el caso de Club, sí tenemos el esquema tanto de tarjetas de crédito como tarjetas de débito, incluso en depósitos en tiendas de conveniencia, dependiendo del tipo de pago y dependiendo de la periodicidad de pago. Algo muy importante igual del seguro que ofrecemos en Club es que tiene una forma de pago naturalmente mensual, sin costo adicional por pagos fraccionados
y tu primer pago no cuesta más porque hay que emitir los derechos de póliza. Eso lo desaparecimos. El derecho de póliza existía porque te daban un librito con las condiciones generales y un papelito y tu llaverito y no sé qué tanto más. Nosotros no tenemos ese costo adicional. Todos los meses cuesta lo mismo tu seguro y lo puedes cancelar en cualquier momento, aparte de las flexibilidades de las formas de pago, puedes cancelarlo en cualquier momento. No tienes que cumplir 1 año o 2 años, puedes tener 1 año o 1 mes y al mismo y cancelarlo sin ningún problema y sin ningún pues costo adicional. Qué bien, qué bien. Suena muy fácil contratar ahora un seguro a través de una InsurTech, ¿no? Nos pregunta Iván Romo, en su opinión, si pueden ver venir alguna tecnología novedosa que impactará el mundo de los seguros. Por ejemplo, en el sector financiero se habla mucho de blockchain, ¿no? O inclusive de activos virtuales, criptomonedas. En el caso del ecosistema InsurTech, ¿ustedes ven alguna tecnología que venga todavía a revolucionar más? ¿O con los avances tecnológicos que tenemos, acceso a un celular, conexiones de alta velocidad, el manejo de la nube, sus nuevos modelos de negocio, etcétera, con eso es más que suficiente? Yo respondo si quieren primero. A ver, yo creo que conforme las InsurTechs vayan generando más información y más experiencia, yo creo que por un lado la tecnología, modelos de inteligencia artificial van a ayudar a que los fraudes se puedan detectar de una forma mucho más rápida y mucho más precisa. Y por otro lado, y esto lo veo muy específicamente en el sector de seguros de salud y de seguros de vida, en seguros de auto ya existe esta parte que es más información para calcular el riesgo de una forma mucho más personalizada. Por ejemplo, en el caso de autos, ya hay aseguradoras que a partir de cómo manejas, te calculan el riesgo y a partir de eso es tu precio. Si manejas bien, tu precio va a ser más económico. Si no manejas bien, tu precio va a ser más caro, ¿no? En la parte de salud y de vida, yo todavía sigo viendo que en la mayoría de los casos el riesgo se calcula a partir del sexo de las personas y de la edad de la fecha de nacimiento. Y yo creo que hoy en día tenemos acceso a muchos más datos y esos datos deberían de ayudar a identificar, oye, ¿haces ejercicio? ¿Con qué periodicidad haces ejercicio? ¿Qué tan saludable comes? Etcétera, y a partir de eso calcular los riesgos. Entonces yo creo que conforme vaya avanzando y se vaya generando más, las InsurTechs vayamos generando más información, la forma en la que se miden los riesgos va a ir evolucionando también bastante. Muy bien, muy bien. Marisol, creo que todavía nos da tiempo suficiente para preguntarte quién es la Asociación InsurTech México y cuáles son sus principales funciones, sus integrantes, qué es lo que viene hacia adelante. Vale, pues justamente la asociación, como su nombre lo dice, somos una asociación de InsurTechs o empresas que dedican o que se enfocan en tecnología en los seguros. Básicamente, nuestro objetivo principal, al igual que el objetivo de todas las asociaciones que hay ahorita de seguros, es incrementar la penetración de los seguros en México, ¿no? Lo mismo que a lo que la apuesta el regulador, las aseguradoras, los agentes. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro diferenciador es apalancándonos de la tecnología. Como dice Diego, pues hay muchas tecnologías y particularmente el uso de los datos ha incrementado año con año y pues básicamente los productos se pueden realizar más personalizados, evitar más fraudes y pues mejorar todos los procesos que hoy en día tienen las aseguradoras y pues los productos que ofrecemos en el mercado. Entonces, en la asociación existen más de 40 miembros, ya estamos rayando ahí los 50 miembros. Tenemos sesiones periódicas, trabajamos en diferentes puntos. Uno de ellos es la regulación, que como bien les comentaba, estaba la sección de pues, la parte de modelos novedosos, también está la parte de compartir datos y un tercero que no les mencioné, pero es la parte del conocimiento del cliente, que también ha sido muy relevante para muchos de nuestros miembros y también para las aseguradoras, ¿no?
Adicionalmente, pues colaboramos con otros involucrados en el sector, como la AMIS, la Comisión, etcétera. Y no solamente de México, también colaboramos con otras cámaras InsurTechs en otros países y de hecho conformamos o somos parte de Global InsurTech, que es la asociación de cámaras InsurTechs del mundo, que su sede está en Nueva York, ¿no? Y por último, pues igual organizamos, nos enfocamos en generar información de InsurTech, que ahorita estamos trabajando en lanzar una nueva encuesta para tener mayor información de InsurTech en México. No hay suficiente información todavía de las empresas, de nuestros miembros, del crecimiento que estamos teniendo, del impacto que estamos generando. Entonces, uno de los focos que tenemos ahorita en la asociación es poder influir, poder dar mayor visibilidad al sector, en particular a las InsurTechs y pues lo que estamos construyendo, ¿no? Excelente, Marisol. Pues creo que solamente nos resta agradecer la participación de ambos, de Marisol y Diego. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que crean que por ahí nos haya faltado platicar el día de hoy? Empezamos por Marisol, si están de acuerdo. Pues de mi parte nada más invitarlos si quieren acercarse o saber más acerca de la asociación InsurTech. Estamos muy activos en LinkedIn principalmente. Nos encuentran como Asociación InsurTech México. También pueden visitar nuestra página. Si quieren asociarse igual como personas físicas, tenemos esquemas para personas físicas, tenemos esquemas para aseguradoras, para brokers y obviamente para InsurTechs, ¿no? Y respecto de club, los invito a cotizar y a evaluar igual nuestra plataforma. Pueden visitar nuestra página. Club se escribe clup.com.mx. Pueden visitarnos ahí. Y si tienen alguna retro igual del producto, siempre es bienvenido. Perfecto, Marisol. Adelante, Diego, por favor. Sí, yo igual, invitarlos a que entren a www.senda.la y se registren. Como les decía, pueden empezar desde un plan que es gratuito para que sepan, para que vivan un poco la experiencia. Estamos ahí y ayúdenos a compartir para que más gente conozca sobre el sector. Y si por ahí hay alguna persona que está interesada en emprender, los invitamos también para que se animen. Es un sector en el que hay mucho espacio, hay muchas posibilidades, hay muchas soluciones que todavía no hemos encontrado. Entonces, si por ahí hay alguien que está interesado en emprender, anímense. Está la asociación en la que también estamos apoyando a que más empresas puedan surgir, a que más empresas que están en otros países puedan llegar a México. Y la verdad es que sí estamos buscando generar un ambiente en el que haya mucha colaboración, mucha transparencia para que podamos ir creciendo como sector. Muchísimas gracias, Diego y Marisol. Un abrazo, que sigan los éxitos y bueno, aquí en Innova Home Festival, que es la última transmisión de este año, les mandamos un abrazo a todos en BBVA Open Innovation y si Dios quiere nos vemos el próximo año. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Alberto. gracias. Bye. Bye.